A todos mis amados en esta tarde, damos gracias a Dios, al Creador de todo el universo, por la oportunidad que nos da de estar en su programa Tiempos de Libertad. Hoy sí estamos todo el staff y esto le damos la gloria y la honra a Dios porque ya días no nos reuníamos, amados. Hemos estado 1, 2, pero los 3 ha sido poco difícil por los compromisos que hay. Quiero dejar a mis amados para que se presenten. Pues yo soy el pastor Porfirio Álvarez, pastor de la Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto, en compañía de... Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos también que nos están sintonizando en su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Yo soy su pastor Juan José López de la Iglesia Reformada Betania, aquí en esta preciosa ciudad del Progreso y Oro, la perla de Lulúa, la ciudad más bonita de nuestro país, lo cual bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, dame la mano, chico. Al pastor, gloria a Dios. Pastores, Dios bendiga. Aleluya. Amado pueblo, Dios le continúe bendiciendo en esta preciosa tarde. Para mí es una gran bendición de parte del Señor el poder estar nuevamente enfrente de estas cámaras para llegar hasta la intimidad de su hogar con la bendita palabra del Señor. Amén. Y es una bendición, pastores, de estar nuevamente con ustedes. Aleluya. Quizás el más ausente ha sido yo, ¿verdad? Pero aquí estamos siempre al pie de la bandera para servir al Señor y a todo el pueblo de Dios. Amén. ¿Verdad? Hoy en nuestro formato, pues es viernes, es preguntas y respuestas. Van a aparecer unos números en pantalla, mis amados, para que nos manden sus mensajitos preguntándonos. Ya puede ser una cuestión de algún tema bíblico o alguna cuestión personal que usted necesite un consejo. Pues aquí estamos los pastores, hombres de mucha experiencia en el Señor, con muchos años en el ministerio, y creemos que Dios también nos usa para dar el consejo. Vamos a poner este programa, mis amados, en manos del Señor. Amén. Voy a pedirle al pastor Juan José que nos dirija en oración. Pastor. Oremos. Bendito Dios y Padre que habitas en gloria, es un honor, una bendición extraordinaria poder dirigirnos a ti en el nombre dulce y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, en este tiempo donde vamos a exponer tu palabra santa. Permítenos, Señor, a nosotros dar con fluidez, con gracia, con autoridad tu palabra. Guíanos con tu espíritu. Bendice a todos los televidentes, hermanos, hermanas, amigos, todas estas personas que están allí, Señor, pendientes de este programa. Bendice también la administración de este canal, todo el personal. Que nunca falte, Señor, tu provisión en este lugar. Gracias por la vida que nos das, ministerio, nuestra vida familiar, y también por la vida de toda la iglesia a la cual tú nos permites ministrar, y por todo tu pueblo redimido con tu sangre. En el nombre dulce de Jesucristo oramos. Amén y amén. 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 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Plenamente Por libres. eso nace Tiempos de Libertad, para que usted vaya conociendo lo que significan los pasajes de la Biblia y donde la iglesia tiene que estar fundamentada. Amén. O cimentada. Como es un programa hoy de preguntas y respuestas, quiero darle paso al pastor Jesús para que él empiece con las preguntas, ¿verdad, pastor? Amén. Si usted tiene su Biblia a mano, es importante que vaya corroborando, ¿verdad?, lo que aquí hablamos, lo que aquí enseñamos, para que no se deje engañar. Y lo otro, es importante tener una libreta, tener un lapicero para tomar nota, ¿verdad? Yo siempre recomiendo a la congregación que Dios me permite pastorear que tomemos nota de la bendita palabra del Señor. Nuestra memoria puede tener mucha retentiva, pero a veces se nos escapan datos muy importantes. Y anoche escuchaba a un pastor enseñar y decía, lo que usted aprendió ahora, si no tomó nota, si no escribió, dentro de 3 días no se va a acordar de nada. ¿Ah? Entonces vale la pena, mi amado pueblo que nos ve, nos escucha, que tome su Biblia y también su lapicero y su libreta para tomar nota
de lo que aquí discutimos a la luz de la palabra, porque lo que queremos es edificar, es instruirle, es enseñarle en el amor de Cristo Jesús. Y hay una pregunta aquí, pastores, que ha llegado y dice: pastor, ¿podemos atar al hombre fuerte? ¿Y quién es ese hombre fuerte según Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29? Así que vamos a ir a San Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29. Está muy de moda hoy día el atar y desatar. Y leo lo que dice San Mateo capítulo 12, versículos 28 y versículos 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Gracias a Dios por su bendita palabra. Antes de entrar a responder en sí la pregunta si se puede atar al hombre fuerte y quién es ese hombre fuerte, primero quiero decirle que la Biblia tenemos que aprender a interpretarla contextualmente. No podemos sacar un versículo o un pasaje bíblico fuera de su contexto y querer hacer una doctrina de un pasaje bíblico sin su contexto, ¿verdad? Entonces es importantísimo eso, tomar en cuenta el contexto. Aquí en San Mateo capítulo 12, a partir del versículo 22 en adelante, nos habla de que el Señor Jesucristo sanó a una persona que estaba endemoniada, que estaba poseída, que eso lo hacía estar mudo y estar, en el versículo 22. Ciego y mudo. Ajá, ciego y mudo, gracias. Entonces estaba ciego y mudo. Se lo llevan al Señor Jesús y el Señor pues lo sana. Y lo están acusando los fariseos de que Jesús, por el príncipe Belcebú, es que echa fuera a esos demonios. Sí. O sea, lo acusan de estar dando sanidad a una persona, de estar dando liberación a una persona por Belcebú, el príncipe de los demonios. Producto de esa sanidad que Jesús efectuó en esa persona que estaba sorda y que estaba muda, ciega, producto de esa obra maravillosa es que a Jesús lo acusan de que Jesús, por el Belcebú, príncipe de los demonios, es que hacía esas obras. Esa discusión que se tenían los fariseos acusando a Jesús, vino Jesús entonces y, conociendo los pensamientos de ellos, dice el versículo 25, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, entonces Jesús presenta dos parábolas. En el versículo 25 de San Mateo 12 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, hablando de los fariseos, quienes le estaban acusando, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. ¿Qué está argumentando el Señor Jesucristo ahí en San Mateo 12, versículo 25? De que Satanás y su reino no pueden estar divididos si quiere prevalecer. Eso es el argumento del Señor Jesús. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a acusarle de que Satanás echa fuera a Satanás?
Entonces, Jesús, conociendo eso, les presenta dos parábolas. Una, la del reino dividido. Y dos, la de la casa dividida. Jesús dijo que un reino no puede estar dividido, ni tampoco una casa puede estar dividida. Y tenemos que entender entonces todo el contexto para después ver si es aplicable el atar o desatar al hombre fuerte. En el versículo 29 de San Mateo 12, Jesús prosiguió y dijo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Hoy está muy de moda el atar y desatar supuestamente a Satanás. Yo me pregunto por qué ahora lo atan y mañana tienen que volverlo a atar. ¿Quién lo desató? ¿Quién lo fue a soltar? Jesús aquí está enseñando de que el hombre fuerte significa aquí Satanás o el diablo. Y que el único que tiene el poder de atarlo es Jesucristo. Y él enseñó de que el príncipe de este siglo se llama Satanás. Y que Jesucristo vino a este mundo para deshacer todas las obras que Satanás estaba haciendo para destruir la humanidad. Así que Jesucristo es el único que tiene el poder para atar a Satanás o de soltarlo. Pero de ahí ningún ser humano, ni aún los cristianos, se nos ha dado el poder ni la potestad de atar a Satanás o desatarlo. Y quiero que abra su Biblia, y aquí lo podemos corroborar, pastores, en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Vea lo que la Sagrada Escritura le enseña al creyente. En ningún pasaje de la Biblia Amén. se enseña que debemos de atar o desatar a Satanás. Dice, someteos pues a Dios. Ahí está en su pantalla. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A qué se nos demanda ahí que hagamos con el enemigo? ¿Que hagamos con Satanás? Resistirlo. No nos mandan a atarlo. No. Nos mandan... Someternos a Dios. Exacto, ¿verdad? Sí. Nos mandan a someternos a Dios y a resistir al diablo. Otro pasaje clave. Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 13. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y el 16? Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A qué nos manda la palabra del Señor ahí? A resistir, a resistir. Nada más. Y una última cita, 1 Pedro 5, 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Para que vea lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Al cual resistid, ahí está la palabra, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
en ningún pasaje de la Biblia se nos manda a atar o desatar a Satanás. En estos pasajes bíblicos que hemos visto, se le manda al creyente a resistir. Y la única manera que un creyente puede resistir al diablo y los embates del enemigo es sometiéndose a Dios y estar vestido de la armadura que Dios le ha proporcionado, ¿verdad? Pero hoy se ha sacado esa doctrina de atar y desatar, más que todo de atar a Satanás. Lo curioso es que todos los días lo están atando y como que alguien lo va a soltar o no sé. Pastores, dejo el tiempo para que usted opine sobre este Pastor Juan tema. José. Bueno, este tema realmente es bien atractivo para la mayor parte de las personas, porque obviamente nosotros como seres humanos y como cristianos principalmente, deseamos que el mismo Satanás y todos los demonios no nos hagan daño. Dejen de molestar. Dejen de molestar. Y ese es algo que está innato en nosotros y es válido. Es válido porque nosotros fuimos creados por Dios para vivir en paz, en armonía, en santidad con nuestro Dios, para ser fructíferos, para ser felices, pero sabemos por la palabra y por la experiencia que quien nos quita y nos roba todo eso, precisamente es Satanás. Amén. La Biblia dice que el diablo vino a matar, Hurtar, a robar destruir. y a destruir. Entonces, considero de que por eso esta doctrina, pastores, es bien atractiva en ese sentido, pero bíblicamente no tiene fundamento. No tiene ningún fundamento porque la única ocasión que encontramos en la Biblia donde el diablo va a ser encadenado Pero va a ser por un ángel. y va a ser por un ángel especial, escogido por Dios, Ya, es en el Apocalipsis. Apocalipsis 20, ¿Puede leerlo, pastor? del 1 al 3, Apocalipsis 20, hermanos, por favor, del 1 al 3, para que lo podamos leer. para que nos demos cuenta cuándo va a ser atado Satanás y por sus quién. demonios y por qué. Léalo, pastor. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo Así es. y una gran cadena en la mano. Y prendió, o sea, agarró Sí. al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así es. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Me llama la atención que dice y puso su sello sobre él. Por eso en este tiempo la Biblia nos dice ahí que el diablo se disfraza como ángel de luz. Ya en ese tiempo va a ser sellado también para que, tipo Caín, un sello que todo el mundo lo distingue, es Satanás, no le hagan caso. Sí. Entonces podemos ver que el propósito de atar, de agarrar, de prender a Satanás en este pasaje es para que se cumplan las profecías antiguo testamentarias en el periodo del milenio. En el periodo del milenio. Y podemos ver que es un ángel poderoso, especial, que Dios utiliza para hacer tal labor. Amén. Y al final nos estamos viendo de que el diablo es atado, es prendido, es puesto allí, sellado por Dios mismo, en una prisión oscura, eterna, por 1000 años. Sí. Pero no es como lo que está ocurriendo actualmente. Sí. Que como tú bien lo dices, de que en cada día, en todo el mundo, cada quien se pone a atar y a desatar al enemigo. ¿Cuántas veces ocurre en el día? Sí. Entonces es algo que no tiene lógica, hermanos y hermanas. No, más bien, como bien lo ha expuesto la palabra del Señor por medio del pastor, a nosotros como cristianos se nos mandan, pastores, a resistir A resistir. a Satanás. Y ya el Señor nos ha proporcionado las herramientas útiles, necesarias, poderosas para poderlo resistir cada día.
de nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Si es de que, claro, cuesta más resistir a Satanás, lleva más trabajo porque requiere consagración, requiere vivir Someterse de acuerdo a la palabra del Señor, someterse completamente a la soberanía de Dios. Entonces todo esto tiene una implicación bastante fuerte para nosotros, de un trabajo, de un empeño decidido personalmente que tenemos que hacer. Obviamente eso es más costoso que decir voy a atar y a desatar a Satanás o a los demonios. Nosotros como iglesia tenemos toda la autoridad para echar fuera un demonio en el caso de que alguien sea poseído por él. En el nombre de Jesús, ese demonio, Amén. nosotros inmediatamente damos la orden y ese demonio abandona ese cuerpo. Amén. Así Pero es. ese demonio se va a ir a buscar dónde refugiarse. se va a refugiar. Y esto es lo que se da día a día. Va a llegar el momento, como explicaba el pastor Juan José, en que Satanás y sus demonios van a ser atados. Miren, quiero que entendamos, pero bien clara esta posición. Nosotros, la iglesia, no somos guerreros. Nosotros somos hijos de Dios. Los guerreros son los ángeles. Nosotros tenemos autoridad y tenemos potestad en el nombre de Jesús para ordenar, pero no para andar guerreando, no para andar luchando, no para andar peleando. Nosotros estamos aquí para predicar las buenas nuevas de salvación con el respaldo de todas las señales que nos seguirán, que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios y pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y Amén. predicaremos este evangelio a donde el Señor nos diga que lo prediquemos. Esa es la misión de la iglesia. Se nos llama a resistir, pero con una armadura, porque Dios no nos va a exponer. Amén. Miren, es que no tienen idea de lo que simboliza o significa Satanás. Es toda la maldad concentrada Así, es un ser. en un solo ser. Sí, es No, terrible. miren, no estamos jugando. Sí. Que hay gente que dice que le machaco la cabeza. Que, miren, esto es sacado de películas de Hollywood. No, esa no es la realidad. Por eso Dios nos armó, eso sí, armados hasta los dientes. Protegidos Con desde toda la la armadura de Dios. desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Así es. Y solo dice, párense firmes, sométanse primero a Dios. Amén. Párense firmes. ¿Y qué hace Satanás? Huye. Y la palabra huir es correr despavoridamente. Eso es lo que significa estos pasajes en la vida de la iglesia. Y usted tiene que entenderlo. Usted puede reprender lo que usted crea conveniente, que hay que reprenderlo porque usted tiene autoridad en el Amén. nombre de Jesús. Amén, así es. Pero de eso a atar, No. ya no, porque la palabra atar, eso ya tiene otra trascendencia, Sí. y que en algún otro de los programas vamos a hablar, porque es en torno a la disciplina, lo de atar y desatar, que es necesario que usted conozca estas cosas. Amén. Me encanta este tema porque esto pone de manifiesto la grave enseñanza que ha sido objeto la iglesia por décadas, por siglos. Miren, es que esto no es nada nuevo. La guerra espiritual sí viene de los 90 para acá, pero lo de atar y desatar, eso sí tiene ya centenares de años, pero la Biblia nos explica cuándo va a ser atado Satanás y sus demonios. Amén. Ahí tienen, mis amados, números en pantalla para que nos manden sus mensajitos y nos pregunten ahí qué cosas ustedes tienen alguna duda o si necesitan oración también. Amén. Tengo aquí una pregunta, pastores, para que los tres pues la analicemos. Dicen, pastor, ¿puedo buscar mi propia forma de adorar a Dios? Pastor Juan José. Bueno, de hecho, ya la Biblia nos da algunos requisitos que son imprescindibles para que podamos adorar a Dios, acercarnos al Señor. Porque nosotros cuando hablamos del Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios santo, el Dios nuestro, el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
Estamos hablando de un Dios que es santo, santo, santo. Por lo tanto, tenemos que llenar los requisitos que Él demanda para que nosotros podamos acercarnos adecuadamente delante de su presencia y de esa manera poder sacar el provecho, el beneficio agradable, hermoso para nuestra vida espiritual de la presencia de Él en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos requisitos? Allá lo dice en el Salmo. ¿Ve? Ya lo tenemos ahí en uno de los salmos. ¿Cómo nosotros debemos de venir delante de su presencia? Salmo ¿Verdad? 24. ¿Podemos leerlo? ¿Tienes ahí? ¿Con qué me El presentaré Salmo delante de 24, ti? versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, vamos a leerlo para que miremos todos estos requisitos. Primero dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Aleluya. El mundo y los que en él habitan. Ahí, Siga. verso 3. Ahí aparece en su pantalla. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Verso 4 lo va a describir. El limpio de manos. Amén. Aleluya. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Verso 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aleluya. Qué precioso, ¿ah? Amén. ¿Qué podemos decir? Es algo maravilloso este pasaje. Este Nosotros Salmo 24, sí. no tenemos que estar inventando nosotros, Ajá. como alguien dijo, el agua Fórmulas, caliente. fórmulas. No, fórmulas. Sí. Creo que lo que tenemos que hacer es agarrar el manual que Dios de antemano ha dejado, que nosotros le llamamos la Biblia, que es la palabra del Señor. Ahí está escrito cómo Dios quiere que nos presentemos delante de Él. En Romanos 12, 1 Sí. y 2, ahí se habla que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Así es. Y en la plática de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, ahí Jesús le da a ella una cuestión muy puntual de cómo Dios quiere que se le adoren. Dice, en espíritu y en verdad. Dios Amén. busca verdaderos adoradores, dice. ¿Por qué esto? Cuando la gente ha buscado sus propios medios o sus inventos para adorar a Dios, siempre termina esto Idolatría. en idolatría. Caso O en desorden. puntual, cuando el pueblo de Egipto sale hacia el desierto guiados por la mano de Moisés. Moisés es llamado por Dios a Sinaí, está 40 días allá, 40 noches, y el pueblo aquí se revuelve y dicen que quieren hacerle fiesta a Jehová. Fabrican el becerro. ¿Y cuál fue la confesión de Aarón? Esta noche dice, tendremos fiesta para Jehová. Y empezaron a adorar aquel becerro. La gente estaba buscando sus propios medios y con eso estaba creyendo que adoraba a Dios. Y esto más bien enfureció a Dios. Encendió la ira al Señor. Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que andar buscando medios ni trayendo imitaciones o lo que yo pienso, porque ¿qué pasó con el idólatra? Empezó a fabricar su propio ídolo, lo talló de la madera y después lo adoró. Pero también podemos, pastores, hacer referencia en algo que se está como dando por aceptado dentro del seno de la iglesia, que forme parte de lo que es el culto, la adoración al Señor, como son los elementos judaicos. Por ejemplo, el sonido del shofar. Nosotros sabemos lo que significa el shofar. ¿Qué significó en el pueblo de Israel el shofar? ¿Para qué se utilizaba? Que era un cuerno de un carnero. El shofar era para llamar al pueblo a una
a una asamblea santa delante de Dios. Para eso se tocaba el shofar. Entonces, ahora se utilizan varios elementos en el culto, ¿verdad? En el culto de la iglesia, porque según estas personas proponentes de todas estas cosas, es de la manera que ahora se debe de adorar a Dios. Y yo me pregunto, ¿será así? ¿Es necesario realmente cuando hacemos esto, la presencia de Dios baja? La presencia de Dios se hace manifiesta, la Shekinah de Dios dentro de nosotros. ¿Será necesario todas estas cosas? Traer elementos del culto judaico ahora en el seno de la iglesia, como dicen algunos, para restaurar el culto a Dios nuevamente. Entonces, eso es importante que lo analicemos. Eso lo contesta Jesús en la misma plática con la mujer samaritana. La mujer le pregunta, ustedes dicen, o sea, ustedes los judíos, dicen que a Dios se le debe de adorar en Jerusalén. Nuestros padres, ella era samaritana, era del reino del norte, la capital era Samaria, sí. Ellos adoraban ahí en Gerizim, en el monte Gerizim, porque en ese monte fue donde Jacob peleó con el ángel. Entonces ellos se quedaron adorando ahí. Más los judíos adoraban en Jerusalén, en el templo. Lo que tú apuntabas, todos los ritos, todas las cuestiones del culto judío, pues las hacían allá en el templo. Más los samaritanos tenían su forma de adorar ahí en el monte, en Gerizim. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, mujer, que la hora es, y que la hora viene, y ahora es cuando ya no se va a adorar a Dios, ni en Jerusalén, ni en este monte. Entonces ahí él dice, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. De esto ya descartamos nosotros todo lo que es los instrumentos o elementos del culto judío, sí, en la nueva adoración a Dios. ¿Por qué lo traigo a mención esto, pastores? Porque estamos viendo una proliferación de las danzas, ¿verdad? Danzarinas, y no es que al final pues estemos en contra, así, pero que se haga como de una manera imprescindible para que la unción, la liberación, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios sea manifiesta, porque si no se hace de esa manera o no se practican estas cosas, ya el culto no tiene sentido, ya no es un culto bendecido, donde la presencia de Dios se manifiesta, sino todo lo contrario. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar realmente con esto? Realmente, la adoración a Dios actualmente, ¿cómo se realiza? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Qué es lo que realmente el Señor pide de nosotros ahora para que nosotros le adoremos? Por lo que está mencionando, pastores, se me hace la incógnita en mi mente. ¿Estará cayendo la iglesia en idolatría ahora? Sí, y mira, ahorita se me vino la otra cosa. Por lo que estaba diciendo. Es lo que se está enseñando fuertemente en este momento de celebrar las fiestas judías. La fiesta de Sukkot, la luna nueva, la fiesta de los panes sin levadura. Acaba de pasar ahorita. Pentecostés, o sea, están llevando a la iglesia a celebrar todas las fiestas judías en este momento. Entonces, eso realmente es adoración a Dios. Ese es algo pertinente para la iglesia, algo para nosotros ahora. Por eso esta pregunta es importante. Miren, hay una frase que le ha hecho tanto daño a la iglesia y ha despertado en el pensamiento de la gente tener inventos y creer que con eso se está adorando a Dios. Si es que esto, dicen, lo hacía para el mundo, ahora lo hago para Dios. Escuché a un pastor decir, si yo antes, dice, pasaba bailando en las discotecas hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿y por qué hoy no lo voy a hacer en el culto si lo hago para Dios? O sea, miren, Dios es un Dios 3 veces santo. Amén. Y la adoración a Dios es en espíritu y en verdad, no es trayendo elementos del mundo e introduciéndolos en las iglesias. Hoy tenemos luces, hoy tenemos ritmos fuertes. Miren, la moda en muchas iglesias, quizás fuera de Honduras,
pero que va a llegar aquí, es esa canción Despacito. La han plagiado y la están presentando y la están danzando en muchas congregaciones del mundo. Miren, Bueno, y hay iglesias donde se está bailando en pareja, con música que supuestamente es evangélica, cristiana. le cambian la letra, bailan bachata, bailan merengue, bailan rock, o sea, heavy, metal y tantos ritmos que hay que en honor pues a lo que nosotros creemos, esos tipos de adoración el Señor los abomina. ¿Por qué digo esto? El hecho de estar plagiando una canción, agarrar el ritmo, cambiarle la letra y decir, Señor, te presento esto como adoración a ti. Eso es abominación a Dios. Es como que tú tengas tu perrito en la casa y tengas su plato donde le das su comida. Y vengas un día y agarres ese plato y le des de comer a otra persona en ese plato. A una visita. A una visita. Eso es abominación. La iglesia tiene que tener la forma original de adoración. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional, un culto pensado para adorar a Dios. Por eso la adoración al Señor no solamente tiene que ver con cantos, con himnos, que es algo esencial. Qué hermoso es elevar un canto de adoración genuino, nacido de la palabra, nacido del Espíritu, con un corazón sincero, con un corazón puro, delante de su presencia, un himno especial, donde exalte su gloria, claro, pero la alabanza y la adoración al Señor trasciende. Amén. Trasciende. Yo soy llamado a hacer toda mi vida una alabanza y una adoración para el Señor. Todas mis acciones, todas mis decisiones, todas mis palabras debe de ser una alabanza y una adoración al Señor. Por eso en este Salmo 24 siempre me ha impactado acerca de los requisitos fundamentales que Dios exige, espera de cada uno de nosotros, que nos acerquemos a Él. ¿Por qué? Porque nos acercamos al Monte Santo. Amén. Nos acercamos a la santidad de Dios, a Él que es 3 veces santo, como lo dijo bien el pastor aquí. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Mire, ¿qué significa eso? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y dice, el tal recibirá bendición de Jehová y justicia de salvación. Amén. Creo que vamos a retomar nuevamente el pensamiento, y está en Oseas 4:6. El pueblo perece por falta de conocimiento. Amado televidente, si usted no escudriña la palabra de Dios y se deja llevar solo por lo que le están diciendo, o solo porque alguien le diga haga esto, haga lo otro, y usted no lo comprueba a la luz de la palabra si eso es bíblico o no, entonces usted está pecando. Está pecando de negligencia y se está dejando arrastrar por el error, por negligente, por pereza de no querer estudiar la bendita palabra del Señor. Cito un pasaje en 1 Corintios 14:15. El apóstol San Pablo dijo: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Tenemos que saber qué le estamos diciendo al Señor. Tenemos que entender lo que le estamos hablando, lo que le estamos diciendo con esa alabanza, con esa adoración. De lo contrario, entonces vamos a ser, como dijo Jesús, ciegos, dejándonos guiar por líderes ciegos. Así que, amados pastores, el desafío para nosotros es conocer la verdad y enseñarle la verdad al pueblo, pero también el desafío suyo, mi amado pueblo de Dios, es también abrir los ojos a la luz de la palabra y no dejarnos arrastrar así nomás. ¿Por qué?
porque corremos el peligro de terminar adorando ídolos y no adorando al verdadero Dios. Así es. Ahora, deberíamos, mis amados, tratar de explicar qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué entendemos por ello? Pastor Jesús. Recordemos que el Señor Jesucristo, hablando en San Mateo, capítulo 6, hablando de la oración, Él dijo que si queremos adorar al Señor, podemos entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta y hablar con el Señor. O sea, lo que pasa es que hay muchos adoradores, voy a decir adoradores entre comillas, que si no tienen los elementos que ustedes acaban de mencionar, no pueden adorar a Dios. Y hay mucha gente que si no hubo música, que si no hubo danza, que si no hubo salto, que si no hubo grito, que si no hubo brincos, entonces ese culto no Personas sirvió. que caen por de espalda. Exacto, ese culto no sirvió. Ahí no estaba la presencia del Señor. Entonces, Jesús dijo que nosotros podemos cerrar la puerta de nuestro aposento y adorar al Señor ahí donde nuestro espíritu le habla a Dios, ¿verdad? Y le adoramos sin ningún elemento externo. Pero para adorar a Dios en espíritu y en verdad, se tiene que haber nacido de nuevo. De lo contrario, Amén. no se puede. Amén, amén. Amén. Eso último yo lo iba a decir también, que sin la regeneración del Espíritu Santo a nuestro espíritu, a nuestro ser, Amén. no, obviamente no va a poder adorar ninguna persona al Señor con un espíritu nuevo, Amén. con un espíritu que ha gustado del perdón, de la gracia de Dios en su vida. Porque obviamente nosotros seres humanos somos personas. ¿Y qué nos hace ser personas? Bueno, las emociones son parte de nuestra personalidad también. Y esas son importantes que también nosotros las expresemos en nuestra adoración al Señor. Porque somos seres espirituales. Como tenemos espíritu, tenemos un alma, pero también tenemos un cuerpo en el cual nosotros manifestamos con nuestras posturas también, que son importantes en la adoración a Dios, porque en la Biblia encontramos diferentes posturas. Amén. Que uno tiene como adorador, y una de las posturas que más se usaban en la Biblia de exaltación y de humillación, de exaltación a Dios y de humillación del que estaba adorando, es con la boca al piso. Hay una palabra en la Biblia que es proscuneo, que era postrarse, pero poniendo el rostro en el piso y con las manos hacia el frente. Entonces esa era una de las posiciones más practicadas por los santos hombres de Dios cuando se presentaban con un corazón humilde, contrito y humillado delante del Señor. Pero obviamente esto no era suficiente, sino también el estilo de vida de esta persona. Por eso dice en verdad, porque el culto a Dios es un culto racional, hermano. Es un culto verdadero, es un culto entendible. Es algo que yo tengo que hacerlo, pero sabiendo de que mi vida entera, mi propio cuerpo, todo mi ser ha sido ya santificado para vivir en esa santificación de Dios en toda mi forma de vivir ahora en esta tierra. ¿Ya? De una manera verdadera. Por eso en el tiempo israelita, quizás algunos lo practiquen hoy en este tiempo también, ellos usan mucho el talí o el manto. Sí. Más el talí es en lengua hebrea y manto es en griego o latín. Y otro se pone la chalina. Entonces ellos usaban eso, porque cuando se postraban se cubrían con el talí. Y eso daba la representación de una tiendita personal. Acuérdense que ellos habitaron mucho en tienda y que cuando en tiempos de Moisés, Dios hizo una tienda especial donde llegaba la gloria de Dios. El tabernáculo. Después fue el tabernáculo, primero fue una tienda. Ah, sí. Entonces, esa es la representación
de postrarse y cubrirse con ese manto. No estoy diciendo que usted tenga que hacerlo, eso es costumbre del pueblo israelí. Nosotros hoy tenemos comunicación directa y no necesitamos ningún manto, no necesitamos ningún talí, no necesitamos ninguna equipá, ni ningún intermediario, Amén, amén. porque está Jesús Amén. intercediendo por usted Así es. y por mí, y Jesús es el que nos tiene frente a la presencia de Dios. Cuando hablamos de que se adore a Dios en espíritu y en verdad, estamos hablando de que no haya ningún contaminante de esta relación. Y cuando se habla de contaminante, se habla de cuestiones audiovisuales. Miren, hay gente que cree que solo en la iglesia puede adorar a Dios. Totalmente erróneo ese pensamiento. Hay gente que cree que puede recibir algo de Dios solo que otra persona esté intercediendo por ella. Totalmente erróneo. Los contaminantes de la fe es aquello que se ve, que se toca y que se escucha. Hay gente que sin música no entra a la presencia de Dios. Tienen que ser empujaditos ahí por alguna alabanza que les toque su alma, sus sentimientos, y ahí sí sienten que están ante la presencia de Dios. Es error, porque nosotros, la iglesia, no caminamos por sentimientos, caminamos por fe. Amén. Y por fe estamos nosotros ante la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, Amén. 24 Sí. horas al día. Está bien, correcto lo que están diciendo los pastores, pero también sin desestimar, ¿verdad?, el beneficio que tiene la música. Sí, sí. La música bien Son utilizada. elementos que ¿Por qué? Ahí en el Antiguo Testamento vemos a David, ¿va? Que era un tañador, ¿va? Sí. Tocaba el arpa y todo, era un cantor de primera, y se utilizaba la música y siempre se ha utilizado para, ¿verdad?, manifestar la presencia lo que del está Señor, diciendo ¿verdad? el pastor es que Sí. hay muchos que no adoran a Dios si no tienen el elemento de la música. Sí. O sea, y ese es el error, ¿verdad? Casi viene siendo como una muleta. O sea, si no tenemos la muleta de la música, ya no podemos adorar. Y esto es generalizado. Si no hay instrumentos, si no hay música en el culto, ¿qué dicen? No, hoy el culto no estuvo bueno. Sí. Si no dicen no sirvió porque como que sienten algo que les puede remorder su conciencia. Pero realmente, y cuando es un culto lleno de cantos, de alabanza, y ¡ay, qué maravilloso este culto! Miren, eso no determina la calidad del culto ni de adoración. Lo que determina la calidad de oración es lo que usted esté sintiendo en la Más presencia bien, de Dios. yo quiero decir algo sobre este punto también, ya que se está tocando también el tema de los instrumentos. Más bien, en lo que yo veo, en mi experiencia hasta este momento como pastor, que ya son varios años, donde el Señor me ha llevado por muchos lugares, dentro del país, fuera del país, todo eso, es que estoy notando que hay una saturación de instrumentos en el culto. Una saturación de instrumentos a alto volumen, y también eso impide de una manera pero tremenda, hermanos, de que se escuche claramente qué es lo que se está cantando. Bueno, es más la bulla que se escucha que la gente que está cantando y adorando al Señor allá en las congregaciones. Yo no sé si ustedes lo han observado, pero todo el mundo más bien está como expectante de lo que está haciendo el director de la alabanza, o todo el ministerio de alabanza, o el ministerio de música, o como le llamen, tan expectante. Y el problema es cuando el director se enoja porque no escucha cantar al pueblo. Y le reclama, es que no cenaron ahora, es que no comieron ahora. Empiezan ¿verdad? las reprensiones. Y empiezan a regañar al pueblo. Sí, sí. Y en realidad el pueblo ya le reventaron los tímpanos que de repente no escucha. Entonces, ahí es donde necesitamos a alguien que regule el sonido. Sí. ¿Ah? Entonces, mis amados, amigos y hermanos en Cristo que están en sintonía del programa, no necesitamos instrumentos, no necesitamos nada que se vea, que se toque o que se oiga para adorar a Dios. La adoración es en espíritu y en verdad, es entre usted y Dios. Donde esté, con quién esté y lo que esté desarrollando en ese momento, no importa, con tal que su
mente, su corazón y su vida estén concentrados en Dios, usted está rindiendo adoración y alabanza a Dios por medio de todo lo que usted hace. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No tenemos que andar inventando nada. Dios ya nos dijo cómo quiere que le adoremos, llevando una vida recta delante de Dios, una vida apartada del pecado, apartada del mundo, apartada de los deleites, una vida que tenga fines nobles para ser bendición a los que le rodean a usted, y usted va a ver cómo cambia su vida y va a tener calidad espiritual cuando usted sepa desarrollar una vida esta que adoración. construye relaciones Amén. con los demás, con su prójimo, con su amigo, con su vecino, con sus familiares. Todo esto, estilo de vida, es lo que permite al adorador ser un adorador en espíritu y en verdad, agradable delante de la presencia del Señor. Y en el caso de mis amadas hermanas, si en su congregación usan el velo, pues gloria a Dios, respetamos eso, pero no es el velo que usted usa la que lo mantiene ante la presencia de Dios, es Cristo Jesús, que la hizo nacer de nuevo y Dios la recibió como su hija, y usted está ante la presencia de Dios. Eso dice la palabra. Y usted con velo o sin velo, Dios siempre va a escuchar y atender su oración. Amén. Porque estaba platicando con alguna hermana que en su congregación usan velo, y como que eso lo ven ellos como un impedimento, que cuando no tienen el velo, entonces no pueden presentarse delante de Dios. Eso es totalmente incorrecto, porque nosotros, todos los lavados con la sangre de Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, estamos en presencia de Dios todos los días, 24 horas. Amén. Así es. Son interesantes, mis amados, todos estos temas, y es bonito desarrollarlos, porque entendemos que por medio de esto la iglesia está cultivándose en su mente, en su corazón, y entendiendo de una forma correcta lo que las Escrituras nos Sí, dicen. porque lo que nos mueve a nosotros en todo esto es darle a ustedes, amados hermanos, amigos, lo que la Biblia enseña, porque lo que nosotros no queremos es que fracasemos, que usted fracase en su relación con Dios, que no haya ningún elemento de idolatría, como lo han dicho los pastores, en esa hermosa relación que nosotros debemos de tener con el Dios Santo, ahora que tenemos el privilegio de haber sido llamados por Él. Antes estábamos ajenos, éramos enemigos de Dios por naturaleza, el ser humano es enemigo de Dios, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ¿cómo es que si hemos sido llamados por medio del Señor a vivir en libertad, en verdadera libertad? No estoy hablando en libertinaje, porque el libertinaje es hacer también las cosas de una manera distorsionada de lo que Dios pide que se haga. No, nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad, no tener ningún tipo de obstáculo para servir, adorar al Señor con calidad. Así de que hagámoslo espontáneamente. Pastores, brevemente, una experiencia. A mí se me invitó hace mucho tiempo a un lugar allá en Tegucigalpa del Proyecto Victoria. Proyecto Victoria, que es un proyecto muy conocido y de mucha bendición para este país, que está dirigido por el pastor, por el hermano Mario Fumero. Pues él me invitó. Ellos adentro, en Tegucigalpa, la aldea se llama El Cepate. Tienen ahí una extensión de tierra bien bonito, donde hacen múltiples trabajos, donde tienen todas sus cabañas, tienen todo bien diseñado. Pues en medio de todo eso tienen una capilla que le llaman ellos, una iglesia. Y me dicen, ahora vamos a asistir a la reunión, al culto. Pero lo interesante es que cuando nosotros llegamos, ya habían personas, hermanos y hermanas dentro de ella, pero no había el culto a Dios había iniciado, pero no había ningún director, ninguna persona que estuviera dirigiendo los cantos, levanten las manos, aplaudan, un grito de júbilo, todo lo que se hace ahora. No, cada quien que iba llegando iba adorando al Señor espontáneamente, pasando al altar y cantándole al Señor, adorándole en voz baja, con orden, sin necesidad de una persona que estuviera
arengando al frente, porque lastimosamente yo no estoy diciendo que no es necesario que haya un director de culto, claro que sí, nosotros lo tenemos. Amén. Y es importante para mantener un orden. Pero lo que estoy diciendo ahora es que muchos directores de culto se han vuelto predicadores, predican, arengan al pueblo, lo regañan y, o sea, es una cosa que no debe de darse, pues, porque ese no es el culto y la adoración al Señor. La adoración al Señor, pastor, debe ser espontánea, nacida del corazón, de un alma, de un espíritu gozoso, regenerado, que reconoce la misericordia, la salvación y la bondad de Dios en su vida. Eso es, hermanos. Amén. Solo quiero llevar este mensaje a todos nuestros amados pastores. Si usted en su iglesia tiene a lo que comúnmente se le llama un ministerio de alabanza, que es un grupo musical, no permita, pastor, que estén plagiando canciones, que agarren la música de canciones mundanas, le cambian la letra y ya se la presentan a la iglesia. Amárrese los pantalones. Nosotros entendemos que los hermanos que tocan diferentes instrumentos y que están en estos grupos, ellos lo que quieren es ver a un pueblo entusiasmado, a un pueblo... la motivación es sana, pues, de ellos, la motivación que ellos tienen. Pero sí, hay que saber medir. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer estas cuestiones? Sí, puesto sí. que es que escuchaba y alguien me estaba diciendo, es que mire, pastor, me dice, ellos me lo exigen, me decían. No, le digo, usted amárrese los pantalones, usted es el pastor y dígales que eso no conviene como hijos de Dios. Póngalos a hacer música, les dije, que escriban notas, que hagan tonadas musicales y que escriban letras, porque el pueblo de Dios tiene que hacer la diferencia. Si somos un pueblo Amén. Hecho a imagen y semejanza ¿Sabe? de Dios. Ustedes y yo lo sabemos, no digamos los que son cantores y cantoras. Qué elemento tan esencial e importante es la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Así como la inspiración de Dios en su santa palabra, también nos inspira a nosotros los que la predicamos, la que le enseñamos con esa misma inspiración. De la misma manera tenemos que cantar y alabar al Señor. Aleluya. No andar plagiando nada. No hay necesidad. Amén. Ese ejemplo que tú pusiste es excelente. La del platito del perrito y todo eso. Amén. Qué excelente. Bien, mis amados, llegamos al final de su programa. Es que el tiempo se va, pero rápido. Quedan varias preguntas aquí en el tintero, ¿no? Pastor Jesús. Bueno, ha sido un tremendo privilegio poder estar aquí enfrente de estas cámaras para llevar la bendita palabra del Señor. Soy el pastor José Jesús Díaz de la Iglesia Evangélica Reformada Betel. Saludos a todos los miembros y que Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por la sintonía de cada uno de ustedes. Bendigo la vida de cada uno y los miembros de la iglesia también. Y les invito a que nos sigan enviando sus preguntas a nuestro número de teléfono. También recibimos llamadas en vivo porque estamos completamente en vivo. Que Dios les bendiga, les guarde y asistir a la iglesia con toda la familia. En el nombre de Jesús. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este ha sido su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana.